Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es un placer que estemos juntos en este nuevo día para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día, donde volvemos a reconocerte como el único Dios vivo, el Dios verdadero a quien deseamos servir por siempre. Y ahora al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el martes 26 de noviembre lleva por título ¿Dónde están los sacerdotes? Sin duda, como vimos ayer, fue asombroso el cumplimiento de la profecía, lo que hizo volver a los judíos desde Babilonia. Pero, como con todo lo relacionado con los seres humanos, había problemas. Y uno de los grandes problemas era que a pesar de todas las maravillosas promesas de restauración después del exilio, muchos de los judíos no quisieron regresar a la tierra de sus antepasados, es decir, prefirieron quedarse en Babilonia. ¿Por qué? Leamos Esdras 8 del 1 al 15 y concentrémonos específicamente en el versículo 15. ¿Cuál era la gran preocupación aquí y por qué era una preocupación para alguien que quería restablecer a la nación de Israel en su antigua tierra? Esdras capítulo 8, versículo del 1 al 15. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinado del rey Artajerjes, de los hijos de Fines, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atus, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Pahat, Moab, Eliseb, Naí, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebel, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elán, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 216 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Jonatán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son Elifet, Eliel, Semanías, y con ellos 70 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabul, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Jaba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. El hecho es que no todos los judíos de Babilonia, incluidos algunos levitas, querían regresar. Podían haber influido varios factores. Muchos de ellos habían nacido y se habían criado en el nuevo país, y eso era todo lo que conocían. Muchos quizás no querían hacer el largo viaje de regreso, que por cierto era peligroso, a una tierra que nunca habían conocido. Sin embargo, sabemos que finalmente consiguieron suficientes levitas para servir en el templo. Puedes ver la lección del jueves. A pesar de los desafíos. En ese momento los judíos que permanecían en los países de su exilio
ya habían estado allí durante casi siglo y medio. Las excavaciones realizadas en Nippur han proporcionado numerosos documentos que demuestran que muchos judíos ricos vivían en esa zona de Mesopotamia durante el reinado de Artajerjes I. Por eso quizás a Esdras y a sus colaboradores les haya resultado difícil convencer a muchos más para que fueran con ellos a Palestina. Los repatriados solo podían esperar una vida ardua en la antigua patria con menos comodidades que las de Babilonia. En vista de estas consideraciones, sorprende que Esdras hubiera logrado convencer a unas 2000 familias para que echaran su suerte con las de sus hermanos en la antigua patria. Esto está sacado del Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 378. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. ¿Qué nos dice esto acerca de la realidad de las pruebas y las dificultades para aquellos que quieren servir fielmente al Señor? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título La minoría diferente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Es fácil ser honesto en un mundo programado para la deshonestidad? ¿Es fácil mantenerse puro en un mundo contaminado por la inmoralidad y arrasado por las filosofías existencialistas que predican y enseñan que todo lo que cuenta en la vida es el aquí y ahora? La revista Vogue aumentó considerablemente el número de sus lectores después de una gran campaña publicitaria que decía que esa revista es leída por una abrumadora minoría. El mensaje transmitía la idea de que lo importante no era el número de lectores, sino la calidad de estos. Ser minoría no es problema si la minoría llega a ser abrumadora. Lo que Jesús estaba queriendo decir en su oración intercesora era justamente que su pueblo siempre será minoría, pero debe ser una minoría abrumadora, capaz de revolucionar el mundo. Una minoría que no sea contaminada, sino que contamine, que no sea influenciable, sino que influencie. Repetidas veces afirmó ese mensaje al usar las figuras de la sal, que siendo minoría en el elemento que conforma una comida, es capaz de cambiar completamente el sabor de la misma. Otra vez usó la figura de la luz, que siendo apenas un rayo insignificante puede romper el poder de las tinieblas que reinan en un cuarto oscuro. ¿Una minoría abrumadora? No te pido que lo quites del mundo, sino que los mantengas siempre como una minoría abrumadora, capaz de reflejar mi carácter ante los hombres. Versículo 15. Todos conocen la oración del gran predicador Carlos Spurgeon. Dame 12 hombres inoportunos, amantes de las almas, que no teman nada sino al pecado y no amen nada sino a Dios, y revolucionaré Londres de una punta a la otra. La abrumadora minoría de Gedeón fue capaz de derrotar al enemigo. La abrumadora minoría de los cristianos primitivos fue capaz de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo conocido de ese tiempo. No tengas miedo de formar parte de una minoría, pero ten la seguridad de que sea abrumadora. No tengas miedo de que todos tus colegas en la facultad sepan que no fumás, que no bebés y que no utilizás drogas, porque amas a Jesús, amas a tu Dios vivo, a tu Dios creador, a tu Dios todopoderoso. No tengas vergüenza de que todos tus colegas en el trabajo sepan que no puedes tener aventuras inmorales,
porque amas a Jesús. No tengas miedo de ser honesto, de defender la virtud, de dar valor a los principios, aunque vives en un mundo que nos hace sentir que estamos a contramano de la vida. Haz de tu Dios vivo, de tu Dios creador, el centro de tu vida y permite que Jesús viva en ti las grandes virtudes del Evangelio, sin el falso moralismo, pero de la manera más natural y auténtica. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.